Estamos estudiando el capítulo 1, versículo 11, que es el que hemos traído al tema de sobremesa en particular. Hemos hecho algunas acotaciones, creo yo, que son fundamentales, importantes, necesarias para el buen desarrollo del estudio, que hemos considerado pues que son como fundamentales para irnos entendiendo poco a poco. Ya entrando, como dicen, en materia, nos ha llamado poderosamente la atención. Más se nos han generado una serie de inquietudes y de dudas que son, creo yo, importantes plantear. Tal vez no todas, porque entonces nos vamos a salir del tema principal, pero una que otra, creo yo, que consideramos elemental, básica, central, ya que para nosotros leer un texto no significa leer el texto, sino que significa ir más allá de lo que está escrito y ver lo que hay entre líneas. No es posible leer las escrituras sin empezar a cuestionar las cosas escritas en las escrituras, por lo menos no para nosotros. Por eso tenemos serios problemas cuando empezamos a leer un pasaje, porque saltan un sinnúmero de interrogantes, de preguntas, de dudas que nos llaman poderosamente la atención y que queremos de alguna forma o de otra responderlas. Voy a comenzar compartiendo una primera interrogante que me ha nacido, que me ha llamado poderosamente la atención, que no puedo obviar, que no puedo escapar de ella, que me llama poderosamente y que forzosamente tengo que formularla. Dice en la primera parte del texto del capítulo 1 del versículo 11 del libro de Revelaciones, vuelvo a repetir, leo en la versión textual lo siguiente, que decía, dos puntos, escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias. Hasta ahí nomás. Podríamos cuestionar una serie de cosas, pero me voy a ir específicamente a una primera interrogante. Escribe el Mesías Jesús, ya no como el que portaba un mensaje, sino como el rector, el que manda, el que dirige, el que administra la iglesia de Dios. Ya no es el Jesús que aprendimos a conocer en las buenas noticias. No, ya no. Ya el Jesús del que estamos oyendo aquí es otro. Ya él terminó una etapa de su existencia y está en otra. Por lo tanto hay que verlo ya de esa manera. Entonces me ha llamado poderosamente la atención que en este versículo el Mesías Jesús, el administrador de la iglesia, dice algo contundente, interesante, digno de ser investigado y analizado, que llama poderosamente la atención, porque el texto en particular deja tras sí una serie de situaciones que llaman poderosamente la atención. Por eso dijimos nosotros que hay una pregunta que no podemos obviar. Tenemos un sinnúmero de preguntas, pero nos vamos a ir específicamente solo una. Y esa es, ¿por qué el Mesías les escribe a las 7 iglesias? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta declaración donde ordena que se escriba un rollo y que sea enviado ese rollo a las 7 iglesias? Miren qué cosa tan más interesante. Primero, ¿por qué un rollo? Es una pregunta válida. Segundo, ¿por qué se lo envía a las 7 iglesias? Y tercero, porque él le dice que escribe lo que ves en un rollo. Solo quisiéramos hacer más interrogantes, pero no las vamos a hacer porque nos vamos a salir de lo que estamos analizando. Nos llama poderosamente la atención porque el Mesías Jesús ordena lo que se va a ver sea escrito en un rollo y sea enviado a las 7 iglesias. Y él detalla esas iglesias, dice Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. No vamos a entrar a comentar todo el texto porque nos va a llevar más allá de donde queremos ir. Tal vez si estuviéramos en algún seminario de profecía, tal vez si estuviéramos en una avanzada de conocimiento espiritual, revelacionista, podríamos ahondar más en este asunto. Pero como no estamos en eso, tenemos que recortar un poco esta cuestión y centrarnos específicamente en esto que me llama poderosamente la atención y que son palabras textuales del Mesías Jesús. Dice, escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias. Eso sí nos llama poderosamente la atención porque en nuestro criterio particular siempre hemos debatido el camino que tomaron algunos apóstoles del Mesías y
cómo estos apóstoles, en vez de consolidar la institución de la iglesia, lo que hicieron fue contaminar la institución a tal grado que hoy lo que tenemos es una torre de Babel. Entonces, nos llama poderosamente la atención porque esto que aparece en el capítulo 1, versículo 11 de Revelaciones o de Apocalipsis, porque lo hace como un mandato. Y es un mandato que se dirige a las 7 iglesias. No hay más. Vuelvo a repetir, no vamos a entrar en todo el contexto de este versículo, porque no es la idea. Ya dimos, creo yo, que una pequeña base para los que quieran seguir estudiándolo. Pero sí llama poderosamente la atención porque el Mesías Jesús ordena que se escriba un rollo y que sea enviado a las 7 iglesias. Los traductores de las escrituras traducen que cuando se dice escribe lo que ves en un rollo, lo traducen es como un libro. Eso dicen las versiones que hemos nosotros también leído. Por ejemplo, la versión no española dice lo que has de ver, escríbelo en un libro y mándalo a las 7 iglesias. Miren qué cosa tan más interesante. Para el contexto o para el período en el que está llegando Revelaciones, la iglesia se está ya sumergiendo en una oscuridad. Entendemos que ya el último de los apóstoles está llegando a su final y las cosas van a cambiar radicalmente. Pero el rector de la iglesia, el Mesías Jesús, antes de que cierre el primer siglo, ordena que se escriba lo que se va a ver y que sea enviado a las iglesias. Hay un contraste que nosotros no podemos evitar. Este contraste tiene que ver mucho con lo que está antes del libro de Revelaciones, que son las distintas cartas que escribieron los que se dedicaron a escribir cartas. Y como hemos aprendido, en Revelaciones se le pone fin a algunas teorías doctrinales paulinas, pedristas y juancistas. Así de sencillo, se les pone fin. Ya no son más, como dicen, no huelen ni hieden, no son tomadas en cuenta, a nadie le interesan. ¿Por qué? Cuando se escribe Revelaciones, Revelaciones le da el traste a toda esa farsa de doctrina que se tenían estos apóstoles, juntos con otros que habían contaminado la fe. Entonces, nos llama poderosamente la atención que se va a escribir un rollo y se va a enviar a las 7 iglesias. Todas estas iglesias pertenecen a un cuadrante determinado. Un cuadrante que nada tiene que ver con la romana pagana, nada tiene que ver, sino que pertenecen a otra estructura. Quisiésemos ahondar en eso, pero creo que no deberíamos hacerlo, porque entonces nos alejaríamos del propósito principal. Siempre hemos sostenido que Revelaciones es la última y única voluntad soberana. No hay más. Pablo pudo haber dicho todo lo que se le ocurrió haber dicho y Revelaciones le dice cállese. Todo lo que Revelaciones legisla, administra, muestra, enseña, predica, revela, sobrevive antes que cualquier otra declaración paulina, pedrista o juancista. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho. Aquí quien está revelando los planes del fin son el Mesías por voluntad del Padre. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en Revelaciones es un texto creado y que nos es compartido a nosotros con el propósito de quitar esa contaminación que viene en estas otras cartas de los paulistas, pedristas y juancistas. Por eso se dice que debe ser enviado a las 7 iglesias de un cuadrante. Porque estas 7 iglesias, que pertenecen a un cuadrante en particular, son las que deben guardar este mensaje. Entonces, nos encontramos con un serio problema. Y este problema radica en lo siguiente. Se nos acostumbró a nosotros a respetar las declaraciones paulinas, pedristas y juancistas. Pero de repente acaece que viene el Mesías y dice, señores, esto que voy a decir es lo último. Y eso de decir que es lo último, para nosotros es lo más importante y lo más trascendental. En otras palabras, lo que el Mesías nos está diciendo a nosotros es, señores, este es el texto que debe de formar parte de ahora en adelante de ustedes. No hay más. Si usted se quiere quedar con los pedristas, juancistas y paulinos, bueno, esa es su decisión. Usted decida. Ese es su problema. Pero aquí se nos está advirtiendo
este texto es el último que va a sobrevivir de todo lo que hay detrás de él. Para nosotros, no estamos hablando de los judíos. El antiguo pacto es historia de ellos. El nuevo pacto es historia nuestra. Entonces miren qué cosa tan más extraordinaria y complicada la que tenemos en manos. ¿Por qué? Porque lo que se va a escribir a las iglesias no es lo que escribió Juan en un saludo del capítulo 1, versículo 4 al versículo 7. No, señores. Lo que se va a decir a estas 7 iglesias es, considero yo, la revelación más importante de todas las cosas que tiene que ver con la iglesia de Dios. Por lo tanto, los mensajes tenemos que analizarlos, estudiarlos para entenderlos. Entonces, en definitiva, lo que hemos podido descubrir con el estudio de este versículo 11 del capítulo 1 del libro de Revelaciones es que este mensaje que el Mesías le va a mandar a las 7 iglesias es el último mensaje de Dios y del rector de la iglesia, Jesús el Mesías, con relación a la vida de todo creyente. A lo que considera Dios se va a tomar en cuenta de ahí hasta el final. Por lo tanto, entonces, en otras palabras, tenemos que estudiar lo que se dice ahí, porque el mensaje que trae es para todos nosotros. Por eso, creo yo que vamos a seguir analizándolo, vamos a seguir investigándolo, vamos a seguir haciendo nuestro esfuerzo y les invitamos a ustedes siempre a escribirnos a nuestro correo electrónico, el cual es laultimaiglesia@gmail.com. Pueden enviarnos sus preguntas, sus interrogantes, sus dudas, que con gusto se las vamos a atender. Pueden también visitar la página web de la iglesia, iglesiadedios.tk. Ahí encontrarán una serie de información, una serie de estudios y otros vínculos de otras páginas de su interés. Esperamos sirvan para su formación. Entonces, en definitiva, hemos descubierto algunas cosas del libro, en el libro de Revelaciones, en el capítulo 1, versículo 11. Esperamos nosotros que lo tomen en cuenta y que sirva para su formación y su crecimiento espiritual. Muchas gracias.